Sin límites, porque tu vida es hoy. Con el doctor Rafael Ramos. Muy buenos días, como cada martes a las 11 de la mañana te acompañamos siempre en Sin Límites desde hace ya bastante tiempo. Este año cumplimos 5 años de tener el programa y justamente hoy traemos un tema como los muchos que te traemos cada semana. Hoy vamos a hablar de salud mental, trastorno obsesivo compulsivo. Pero antes de eso te recuerdo que puedes escucharnos en el 93.1 FM de Radio Fides, también en el Facebook Live, y ahí también lo puedes encontrar si eventualmente no puedes estar conectado o conectada en este momento con nosotros. Antes de empezar y decirles quiénes nos están acompañando, nos vamos a ir a Confía en Vos, nuestra sección, y en esta ocasión la empresaria Laia Con nos habla de cómo sacar provecho de los malos momentos. Veamos. Ante algunas situaciones, muchas veces sentís que te ahogás en un vaso de agua, pero cada obstáculo siempre te deja una gran enseñanza. Te da la oportunidad de volver a comenzar, de intentarlo otra vez, de reinventarte. Siempre puedes sacar de cada cosa algo positivo. No existe el fracaso como tal en una circunstancia. El fracaso es cuando no lo volvés a intentar. No dejes que los obstáculos te desvíen de la meta. Cree en vos. Los malos momentos trabajan nuestra resiliencia, nos dejan un aprendizaje. No te instales en los malos momentos. Recuerda que siempre tenés una oportunidad para volver a levantarte. Ahí está la magia de la vida. Como te comentaba, hoy vamos a hablar del trastorno obsesivo compulsivo y el tratamiento de la psicoterapia en todo esto. Tal vez lo has escuchado, es el famoso TOC. Y cuando hablamos de esto, vamos a hablar de cómo se manifiesta, de por qué no es solo tener manías como la gente cree y cómo puede ayudar todo un proceso terapéutico a tratarlo de una manera más efectiva. Y justamente para eso nos acompañan dos personas a las que yo personalmente admiro un montón. Son dos psicólogos brillantes. Así que bienvenido, Esteban. Un placer de estar aquí con vos, Polet, y con María Ángel también, muy contento. Y María Ángel también. Hola, hola. Muchas gracias, también muy contenta de estar acá y compartir con ustedes y con las personas que estén viendo el programa. Ahora, la doctora María Ángel Vindas es psicóloga clínica especializada en trastornos de ansiedad y el doctor Esteban Carvajal tiene una amplia experiencia en intervención cognitivo-conductual y para eso es que justamente los tenemos acá. Porque, a ver, María Ángel, muchas personas confunden el TOC con ser perfeccionistas o tener hábitos, pero ¿cómo podemos explicarles cuál es la diferencia, verdad? Bueno, la verdad es que confundir ser muy perfeccionista con el TOC no está tan equivocado, digamos, de dónde puede venir esa confusión. Hay una estructura de personalidad, que es la estructura de personalidad obsesiva compulsiva, que sí tiene que ver un poco con la rigidez, en parte a cómo llevar algunas rutinas, cómo me gusta llevar cierto orden, cómo hay una cosa que es como yo pienso que se hace y entonces esa es la única manera, y eso es más como una estructura de personalidad, pero a esa estructura, a ese trastorno de personalidad, si es que ya genera dificultad, se le llama el trastorno obsesivo compulsivo de la personalidad, pero también es, ¿verdad?, trastorno obsesivo compulsivo. A diferencia del TOC, sin la parte de la personalidad, que tiene que ver con estos pensamientos o estas sensaciones o estas imágenes muy incómodas que una persona tiene pensamientos de cosas que pueden ser vergonzosas o que tienen que ver con temas de violencia o que tienen que ver como pensamientos de cosas que van muy ajenas a lo que la persona más bien quisiera hacer, o sensaciones incluso de sentir que algo tengo que tocar de este lado porque ya toqué de este lado, y la compulsión viene de eso que yo hago para dar alivio a este malestar que tengo. La diferencia es que en el de personalidad, es un poco más voluntario, digamos, es algo que a mí particularmente no me generaría tanto malestar si yo tengo esa estructura. En cambio, el otro, el que no es el de personalidad, el TOC, ese genera mucho malestar, e incluso es tanto el malestar que en ocasiones es difícil que las personas encuentren apoyo psicológico porque les da mucha vergüenza hablar de esas imágenes o esas sensaciones que tienen y lo que hacen para tratar de aliviarlo. Claro. Recuerda que por medio de Fides, en la página de Facebook y también del doctor Rafael Ramos,
puedes poner consultas o simplemente hacer tus comentarios. Esteban, ¿qué puede detonar este trastorno y cómo se siente emocionalmente una persona que tenga TOC? Bueno, es multicausal, ¿verdad? Lo que la evidencia científica nos dice es que el trastorno obsesivo compulsivo tiene un sustrato hereditario, biológico y modelado, ¿no? Digamos, por patrones que tenemos de nuestra casa, tal vez algún familiar, un hermano, un papá, algún cuidador, pues tenía ciertas conductas, entonces de alguna manera nosotros modelamos, pero la mayor parte tiene que ver con un sustrato, Paulette, María Ángel y la gente que nos escucha, de algo biológico, algo más hereditario. ¿Cómo se sienten las personas? Bueno, las personas se sienten muy mal, como lo dijo María Ángel. En el caso del TOC, la persona le da vergüenza buscar ayuda porque son ideas completamente irracionales, ¿verdad? Son imágenes que tenemos de las cosas también que están totalmente fuera de sí, y entonces la gente le da vergüenza llegarle a comentar inclusive hasta algún familiar lo que le pasa, entonces lo vive mucho en silencio. Entonces esto pues le va a generar una mayor ansiedad de lo que ya tiene, porque yo siempre lo que digo es que el trastorno obsesivo compulsivo está bajo la sombrilla, la gran sombrilla de lo que es la ansiedad. Entonces en ese sentido pues va a generar bastante malestar, inclusive ya cuando hablamos de trastorno es algo que va a generar una afectación clínicamente significativa en la persona en las áreas de sociales, laborales, personales y demás. Uh-huh. Ahora, me atrevería a decir que muchas veces yo he escuchado es que la gente vacila, ¿verdad? Como con este término, y no precisamente porque tengamos, y lo hablábamos detrás de cámaras Esteban y yo, no precisamente porque tengamos ciertos patrones quiere decir que yo tengo TOC. Mariana. No, para nada, más bien a veces un criterio que a uno le puede ayudar a comprender un poquito más si la persona tiene TOC, como que da mucha vergüenza o más una estructura de personalidad obsesiva, es que las personas que tienen una estructura un poco más obsesiva por lo general no están experimentando mucho malestar. Quienes a veces experimentan malestar son las personas a su alrededor, ¿verdad? Porque son muy rígidas, porque las cosas se tienen que hacer a su manera. Entonces las personas alrededor tienen dificultad porque es una persona muy poco flexible, ¿verdad? O incluso la misma persona que tiene esta estructura más rígida tiene malestar, pero es porque los demás no lo hacen como él o ella quisiera que se haga. A diferencia de TOC, que la persona sí siente mucho malestar. Cuando uno dice, no, es que a mí me gusta que las cosas se hagan así, a mí no me da necesariamente tanta vergüenza contarlo, o no me genera esa sensación. El malestar me da porque los demás no se pueden adaptar a esa forma en la que yo pienso que las cosas se tienen que hacer, ¿verdad? Incluso también hay un tema como de cómo se tienen que hacer en el orden, en temas de moralidad, lo que está bien, en temas de cómo se gasta dinero, pero es como yo pienso que se hace, pero yo no veo tanta como que haya algo mal en la manera en la que yo lo manejo, sino que creo que está un poco mal el resto que no comparte mi forma de hacerlo. Y ahí se busca terapia un poco para buscar flexibilizarse, a diferencia de TOC, de obsesiones, que genera mucho malestar. Es tanto que las personas a veces duran años en encontrar tratamiento, porque como no pueden terminar de decir lo que les sucede en un espacio terapéutico, es difícil empezar a tener el tratamiento, porque cuesta mucho llegar y decir frente a una persona, describir imágenes muy incómodas que tienen en su cabeza o incluso respuestas corporales frente a algunas situaciones o pensamientos que van completamente en contra de lo que la persona piensa y siente, ¿verdad? Son pensamientos como o sensaciones ego distónicas, o sea, que están muy lejos de lo que yo realmente quisiera estar pensando o estar sintiendo. Ahora, Esteban, desde tu enfoque, cuando una persona llega con estos síntomas, ¿cuáles son los pasos que usualmente para abordarlo? Bueno, lo que trabajamos primero es con revisar esa estructura de pensamiento que está teniendo la persona. Recordemos que el ser humano no le causa, digamos, dificultad las situaciones, porque las situaciones no las podemos controlar. Lo que sí podemos controlar es el pensamiento. Entonces, es el pensamiento el que genera nuestras emociones y nuestra conducta. Entonces, llegamos primero a entender qué es lo que está pensando la persona al respecto de eso. Y una vez que vemos cuál es esa estructura de pensamiento, entonces vamos a identificar si lo que está diciendo es correcto o más bien son ideas irracionales, automáticas, repetitivas, que lo que están generando ese displacer. Entonces empezamos a trabajar con la reestructura de esos pensamientos para que la persona pueda de alguna manera generar nuevos pensamientos que son más saludables. Porque, por ejemplo, yo tengo muy a menudo personas que llegan porque tienen miedo a volar. Entonces me dicen, Esteban, yo sé que si yo me monto en ese avión se cae,
¿verdad? Entonces, ahí es donde le decimos y le debatimos a la persona, ¿cuál evidencia tiene usted que ese avión se va a caer? Si mire, las estadísticas lo que nos dice es que al año hay como 200 millones de vuelos a todas direcciones y en todas partes. De esos 200 millones, ¿cuántos aviones a veces tienen un accidente? A veces en un año, ninguno. A veces unos cuantos. Pero que el porcentaje de que le vaya a pasar a usted, pues no. Pero la persona te sigue diciendo, es que yo lo creo, Esteban. Yo creo que sí. Entonces, ahí es donde tratamos de desmantelar, por decirlo de alguna manera, ese pensamiento, Paulette, para que de alguna manera la persona vea que no está sucediendo así y de alguna manera dejar que se sienta mal, digamos, o que tenga esa emoción y por lo tanto le genera una conducta de que pues no viaje, ¿no? Claro. Me hace pensar, yo tenía un compañero hace muchísimos años en uno de mis primeros trabajos, que él, ahora que María Ángela hablaba de la incomodidad, ¿verdad? Él necesitaba abrir la puerta de vidrio de una manera muy específica para no tocar el agarre, ¿verdad? Entonces él andaba con su pañito, la agarraba desde arriba y cuando una vez estaban haciendo como un arreglo en la puerta, se notaba la angustia de él, ¿verdad? Además llevaba la comida no en la típica lonchera que usualmente usamos, sino en una mini hielera, ¿verdad? Entonces todo este tema de los gérmenes y cosas así, él procuraba que no lo saludaran de beso y se notaba la incomodidad, ¿verdad? Y creo que también, María Ángel, a pesar de que todas las personas alrededor no tienen por qué saberlo, creo que también de parte de nosotros, la persona merece un respeto, ¿verdad? Y no una burla como pasaba así, sinceramente, en el trabajo en esos años. Sí. Sí, es muy bueno que se abran estos espacios para educar, sobre todo para que no todas las personas tienen que saber qué es lo que le está ocurriendo a esa persona, pero tal vez evitar hacer burlas porque en ocasiones puede pasar que la persona no pueda tocar esa, ¿verdad?, es la puerta porque realmente cree que algo malo va a pasar, porque es muy característico del TOC, ya enfocándonos en el TOC que genera obsesiones y compulsiones, que se hagan asociaciones muy irracionales, ya sea o porque se aumenta mucho la posibilidad de que algo pase, porque sí es cierto que si yo toco alguna puerta que tal vez tenía un germen, yo me puedo resfriar, pero yo en mi mente tengo una idea de que esto sí va a pasar y por cualquier cosa y lo hago muy grande, entonces esa es una de las asociaciones que se hace, u otra que se hace es que es muy mágica, entonces yo pienso que porque yo toco una puerta 4 veces, voy a evitar que algo malo le pase a una persona que yo quiero. Entonces, las personas alrededor tal vez no necesariamente sabemos que la otra persona está haciendo estas cosas que para nosotros son muy racionales, porque desde su manera de vivirlo esto tiene sentido, que por supuesto para eso hay un tratamiento especializado. Incluso a veces uno inicialmente quisiera que la persona cuestione sus pensamientos, como dijo Esteban, y así uno también dando la terapia va identificando como, ¿verdad?, más qué es lo que le está sucediendo, porque a veces uno tiene pensamientos incómodos y uno los cuestiona, se da cuenta que no tienen evidencia y en efecto eso disminuye. A veces lo que podría pasar es que las personas dicen, es que yo no puedo controlarlo, o sea, más bien entre más yo quiero dejar de pensar en esta imagen, más pienso. Y entonces uno le dice, ok, no nos vamos a enfocar en que usted controle sus pensamientos, tal vez no es tan fácil controlarlos, pero sí podemos controlar un poco más las conductas, que las conductas van a ayudar a que este pensamiento pierda un poco de poder, porque si yo pienso que por no tocar esto 4 veces, ¿verdad?, le va a pasar algo malo a la persona que yo quiero, entonces yo ayudo a que lo toque y me doy cuenta que no le pasa algo malo a la persona que yo quiero. Entonces, gracias a que mis conductas me van demostrando que eso que yo pienso no necesariamente es real, yo voy bajándole un poco como esa magnificación que tiene mi pensamiento, que hay una terapia especializada para TOC que se llama la EPR dentro del modelo cognitivo-conductual, que es para ayudar a las personas que controlar ese pensamiento se le está haciendo imposible. Y sucede paradójicamente que entre más quieran, más difícil es, porque más se está metiendo con algo que es importante para ellos. Claro. Esteban, a ver, ¿un trauma puede desencadenar un trastorno obsesivo compulsivo? Que me pase algo a mis 36 años y a partir de ahí aparezca. Podría ser coadyuvante, pero ya digamos, ya tiene que darse como todas las condiciones. Tal vez ya estaba ahí, venía como incubándose o estaba de alguna manera ahí latente y entonces viene y sucede una situación como un trauma y eso se le dispara. Porque igual yo he tenido personas que venían, digamos, entre comillas, bien, les pasa una situación traumática y a partir de esa situación traumática empiezan a desarrollar
una serie de sintomatología y de ahí despegan con el trastorno obsesivo compulsivo, ¿verdad? Entonces, sí puede ser un predictor, tal vez solito o aislado, ¿verdad? Sería difícil, pero ya tiene que haber una serie de condiciones que ya tenía predispuesta la persona y que de alguna manera pues le generó eso. Ahora, María Ángel, yo como paciente puedo sentir que estoy avanzando, no pierdo mis citas de terapia y de un momento a otro puedo sentir un retroceso. Las primeras citas de tratamiento para TOC, a esta parte de enganchar o hacer que el paciente se sienta cómodo, son muy importantes porque en el tratamiento para TOC, sobre todo haciendo un tratamiento de EPR, que quiere decir exposición y prevención de respuesta, al inicio incluso lo que sucede es que la persona se siente peor. Entonces uno necesita advertirle a las personas que el inicio del tratamiento, incluso un indicador de que la persona está logrando salir como de ese malestar, digamos, de esas asociaciones tan irracionales que ha hecho, es exponerse a eso que temen, ¿verdad? Viendo que la consecuencia que temen no sucede. Y entonces ir y exponerse a lo que yo tanto temo me va a aumentar la ansiedad. Entonces, es muy importante que uno pueda anticiparles esto, porque si no, después de la segunda o tercera cita, sobre todo una vez que las exposiciones iniciaron, las personas van a dejar de ir, porque si creen que el tratamiento es que después de un par de citas me voy a sentir mejor, claro, por supuesto que ver que no se están sintiendo mejor va a hacer pensar que el tratamiento no funciona, cuando si uno más bien les logra anticipar que eso es lo que va a suceder, se están dando cuenta que está funcionando. Por supuesto, haciendo la salvedad de que la idea es que al inicio esto va a aumentar, porque eventualmente yo voy a lograr darme cuenta que esto no sucedía, que mi cerebro tiene nuevas maneras de interpretar estos pensamientos o estas sensaciones y luego disminuye. Pero el inicio de tratamiento para TOC es un tratamiento, digamos, de mucha disposición por parte del paciente. Y es muy difícil, pienso yo, pero sobre todo tiene la esperanza de que va a estar mejor, porque ya de por sí las personas que llegan están pasando momentos muy difíciles. Entonces, uno se los anticipa, va respetando el ritmo al que la persona puede ir haciendo estas exposiciones, si uno se va por la línea de trabajar con EPR, y les anticipa para que no interpreten eso como que ellos no están haciendo bien su tratamiento. Al contrario, están siendo capaces de procesar estas imágenes que llegan de forma diferente, más funcional. Saludos a Sara Núñez, que nos está viendo, a Sole Mena, que siempre está con nosotros, y Sole nos dice: saludos y muchas gracias por el tema. Pienso que el trastorno obsesivo compulsivo presenta pensamientos y rituales que se repiten una y otra vez, Esteban. Así es, digamos. Las obsesiones son esas ideas, ¿verdad?, irracionales, persistentes, que tiene la persona. Y las compulsiones vienen a ser esos comportamientos, esos actos que yo hago para de alguna manera acallar esos pensamientos. Porque lo que hay ahí de base es la ansiedad. Entonces, si yo pienso que algo va a pasar malo y me tengo que tocar 3 veces la cabeza para, digamos, que no pase nada, entonces el hacer eso lo que va a hacer es que va a bajar mi ansiedad, ¿no? Y listo. Lo que sucede es que esa ansiedad lo que va a hacer es que se va a acumular, claro, porque no es algo que sea correcto. Entonces se va acumulando, la persona va a necesitar cada vez más hacer este tipo de rituales para confirmar, ¿verdad?, o bajar esa ansiedad de esos pensamientos que está teniendo. Entonces vea qué complicado que es, porque entonces de alguna manera la persona va a seguirlo haciendo porque se le está reafirmando, entre comillas, de que como lo hice, no pasó absolutamente nada. Ok, entonces ahora escuchándote pienso en Rafael Nadal con todo su ritual antes de, podríamos pensar que está algo relacionado. Él tiene todo un ritual antes de golpear con la raqueta. Habría que ver, ¿verdad? Habría que ver si es una cuestión que a veces la gente hace por costumbre, porque tal vez lo heredaron o algo tiene alguna significancia, o puede ser que sí sea, digamos, parte de un ritual, digamos, más de una condición obsesivo-compulsiva que tiene la persona. Que él diga, si no lo hago, no me va a salir el partido, no voy a ganar o no voy a... Y también puede pasar que si la persona hace esto, ¿verdad?, y es algo que le toma unos minutos, que lo hace ir un poco más tranquilo y que no le genera una disfunción para su vida, pueden ser algunos rasgos ahí, ¿verdad? Porque yo recuerdo que cuando estaba preparándome para trabajar atendiendo TOC, era uno de los temas que hablábamos con los profesores. Bueno, pero ¿cuál es la diferencia entre eso y las supersticiones, ¿verdad? Porque uno también tiene supersticiones. Sí. Y es pensar que si yo paso por debajo de una escalera me va a pasar algo, eso sería TOC, pensando en la definición de TOC. Entonces ahí hacíamos la aclaración de que el tema con el TOC no es necesariamente esas cosas que uno piensa para evitar que sucedan cosas o para ayudar a que sucedan. Eso todos tenemos un poquito.
el problema es cuando se vuelve algo que nos toma tanta duración, tanta intensidad, que entonces ya no nos permite funcionar, porque no, o sea, yo pasé por debajo de una escalera, uy, Dios mío, que no pase nada, pero si ya por eso yo no salgo de mi casa, si ya por eso yo pienso que entonces me va a ir terrible, o a mí me encanta salir de mi casa y antes de eso, no sé, darle un besito a mi perrito, pero si salgo y me doy cuenta ya cuando estoy llegando al lugar que no se lo di y me tengo que devolver y ya mañana son 2 besitos, entonces algo que hace que no sean solo unos rasgos y que ya sea un TOC con la T de trastorno, es que ya me trastorna la vida. Porque este montón de creencias y asociaciones muy mágicas y desproporcionadas e hipervigilantes ya no me están dejando funcionar. Eso es, Paulette, es lo que dice María Ángel. Ya cuando ya genera un trastorno muy grande, yo recuerdo una persona que yo tuve que se fijaba, ¿verdad?, varias veces si dejaba encendida la cocina o si había apagado todo o si había cerrado la puerta. Lo hacía unas 10 veces. Pero ya estando en la parada de bus, ¿verdad?, para irse para su trabajo, volvía a pensar lo mismo y se devolvía. ¿Ya? Lo revisaba, obviamente estaba bien, se devolvía, llegaba casi al trabajo ya y se bajaban en la parada para ya ir a entrar al trabajo y volvía a pensar lo mismo y se devolvía y agarraba un Uber y iba. Entonces, ¿qué pasaba? Que si entraba a las 8 de la mañana, llegaba a las 8:30 y eso no le pasaba una vez, le pasaba varias veces. ¿Qué terminaron? Despidiéndola. ¿Me entiendes? Entonces ahí ya eso le genera un trastorno porque es tanta la necesidad que a pesar de que ya sabe que estaba todo bien, tiene que devolverse. Entonces ahí pues le generó un problema en su trabajo y ahí es donde decimos, sí, esto es un trastorno porque está perjudicando tu diario vivir. Claro, y no solo en el trabajo, me pongo a pensar a nivel de pareja también, ¿verdad? O sea, que yo empiezo a vivir, tengo un convivio con mi pareja, somos novios, o sea, y de un momento a otro, hasta que empezamos a vivir juntos, me doy cuenta de ciertas cosas, María Ángel. Puede resultar desesperante, esas como algunas de las descripciones que podrían dar la persona que tiene el trastorno, porque tal vez los demás no lo entienden o no le dan tiempo para hacer sus rituales, o no comprenden sus evitaciones también, que puede ser una compulsión, evitar exponerme a esas situaciones que me detonan una obsesión. Y las personas alrededor se desesperan porque no entienden, porque es que si ya revisó que la cocina está apagada, tiene que hacerlo de nuevo. Y ahí hay otro componente muy importante en el tratamiento, y es cómo las personas alrededor pueden, no digo que a propósito, empeorar la condición o ayudar a la persona a salir de esto, porque como parte del tratamiento queremos hacer algo que se llama disminuir las acomodaciones familiares. Y es que tal vez yo, con tal de ayudar a mi pareja, no sé, tal vez a mi pareja un ritual que tiene es que ella es a la última que le gusta cerrar la puerta con el llavín y la última que sube las gradas para ir a dormir. Eso puede ser un ritual. Y digamos, si la pareja o familiar, la mamá, el papá o la pareja, baja a tomar agua. Pero ya la persona ya no puede ir a dormir. Porque le toca esperar a que suba, él ir o ella revisar y dormir. Entonces, en el tratamiento nosotros hacemos una intervención o una orientación a familiares para que apoyen mucho a la persona sin que al hacerlo le den más fuerza a las compulsiones, ¿verdad? Nosotros más bien necesitamos, amor, yo te quiero mucho, entiendo que esto es difícil para vos, pero yo no voy a empezar a avisarte cuando ya subí para que vos hagas el ritual final. Más bien uno evitando caer en alcahuetearle de alguna, ¿verdad? La palabra tal vez suena como muy fea, tal vez evitando por ayudarle a reforzar la compulsión, así suena más respetuoso de la condición, ¿verdad? Como, es que no puede pararse en las rayitas de la calle porque algo malo va a pasar, o la persona nada más se pone de muy mal humor, entonces yo para no generarle mal humor no me paro en las rayitas de la calle. Entonces lo que hago es que estoy reforzando, y a veces las personas están tan incapacitadas por la condición que el tratamiento empieza por las personas alrededor, que las personas alrededor no se acomoden a esta forma y tal vez luego ya la persona puede, pero a veces el tratamiento empieza desde la gente alrededor, sobre todo cuando es como un toque con niños. Claro. Uno necesita que sean los Eso los te iba a preguntar ahorita, si se puede dar en niños. En niños es una de las etapas, en la infancia es una de las etapas debut para TOC, siendo niños o digamos hay como 2 picos en los que puede observarse que las personas tienden como a debutar en la infancia o en la adultez joven. Entonces en los niños sucede. Ahora sin que se confunda con que es una etapa saludable de niños, a veces querer tener cosas ordenaditas, también hay que hacer una diferencia. Ok. Ahora, Esteban, ¿es para toda la vida? Si yo tengo un diagnóstico, ¿es el resto de mi vida? Pues sí, ya son rasgos, ¿verdad?, que tiene la persona. Por eso te decía que de la evidencia lo que nos dice es que cuestiones hereditarias,
biológicas, ¿verdad? Ambientales, y de alguna manera pues sí, ¿verdad? Es algo que uno lo va a tener, ya es un rasgo ansioso que tiene, pero eso no implica que uno no lo pueda controlar, ¿verdad? Decía el autor de la terapia racional emotiva conductual, Albert Ellis, ¿verdad? De que las cosas pues están ahí, pero no tienen por qué marcarte, no tienen por qué de alguna manera dejarte ahí sin hacer absolutamente nada. Vos tienes que controlar las cosas y que no las cosas te controlen a vos, ¿verdad? Por eso él tiene un libro muy famoso que dice: controle la ansiedad antes de que la ansiedad lo controle a usted. Y en ese sentido pues es algo que sí, pero que se puede trabajar y la gente lo puede sobrellevar muy bien. Pues como todo en la vida, Paulette, siempre van a haber circunstancias cumbres que tal vez puedan desencadenar que otra vez esas cosas vuelvan a salir. Yo siempre digo que es como un monstruito que uno tiene encadenado, que en un momento dado un dragoncillo que se escapó, se soltó, pero entonces ya uno tiene la herramienta para que se vuelva a meter lo que pueda a la cueva y ya no lo vuelve a molestar a uno, ¿no? Hasta la próxima vez que ocurra, que puede ser muchísimo tiempo. Entonces, en ese sentido, pues sí, es una condición que ahí va sosteniéndose a través del tiempo. Esto me hace ya llevar pienso si se puede desaparecer o se puede trabajar o se puede uno solito sin ningún tipo de tratamiento. María Ángela, ya me autodiagnostiqué con un reel de TikTok y yo me voy a curar. Pues yo pienso que sin tratamiento, si el malestar es muy alto y yo no entiendo cómo funciona la condición que tengo, más bien lo podría empeorar. Lo que pasa es que tal vez no necesariamente todas las personas tienen acceso como a un servicio de salud especializado, ya sea por información, por recursos económicos, ¿verdad? Entonces, hay algunas posibilidades de hacerlo, tal vez sin necesariamente ese tratamiento como que sería la primera línea de recomendación, ¿verdad? Como hacer el apoyo de terapia junto con el apoyo farmacológico, porque también desde los fármacos hay medicamentos que apoyan a que la persona mejore y son muy valiosos, sobre todo también si son casos que están como muy pegadillos y el tratamiento farmacológico es muy importante o en ocasiones yo diría que indispensable. Pero ahorita, como esta condición se está visibilizando más, también hay varias opciones. Hay personas que promueven talleres grupales, uno puede psicoeducarse, hay libros que están dirigidos a especialistas y hay libros que están dirigidos a población general, y tal vez cuando uno entiende la lógica que hay detrás de esto, que tal vez sin querer queriendo, tratando de sentirme mejor, he ido reforzando compulsiones y yo intento irme sobreponiendo a esa compulsión sabiendo que me va a generar malestar, pero voy bajándole la fuerza, pues yo no puedo asegurar que vaya a resolver o no el malestar en el que se encuentra, pero tampoco pienso que sea necesariamente un no rotundo que si no recibe el tratamiento especializado pueda mejorar, además de que también hay condiciones como contextuales que pueden ayudar a que mejore la condición. Y el TOC, yo me acuerdo de una profe que siempre nos decía, es que eso que duele en la cabeza, porque es los nervios que llegan, ¿verdad? Una profe de la universidad, y el TOC sucede en la cabeza también. Entonces, si uno duerme bien, si uno realiza ejercicios, si uno se alimenta bien, al final uno necesita apoyar que el cuerpo, el cerebro como un órgano del cuerpo, esté lo más regulado posible para evitar, ¿verdad?, detonarse. Y una de las formas nuestras es como, ¿verdad?, o las personas que tienen TOC es como rumiando con estas obsesiones. Entonces, teniendo buenos hábitos, mucho de la salud mejora, incluida la salud mental, incluida dentro de la salud mental el tratamiento para TOC. Así que es una de las principales recomendaciones, que alguna persona que tal vez escuchando se esté sintiendo identificado, recomendación importantísima, que duerma bien, que se alimente bien, que haga ejercicio y que empiece a educarse sobre la condición. Idealmente, pues hay un tratamiento especializado, pero yo sé que a veces eso, el ideal y la realidad no coinciden. Estoy segura que vos y yo hemos aprendido un montón esta mañana de todo lo que el trastorno obsesivo compulsivo lleva. Así que nos vamos a ir a nuestra sección Confía en Vos, y en esta ocasión la doctora Mónica Segura, o más bien Sin Nudos Mentales, y la doctora Mónica Segura nos habla de que una mente serena es capaz de tomar decisiones. Veamos. Una mente serena es capaz de tomar decisiones. Y qué importante es tener esas pausas en la vida para adquirir mayor conciencia y no ser influenciados por la presión, el estrés, las circunstancias, la frustración o bien por todas aquellas limitaciones que creemos que tenemos. Una mente serena puede tener un escucha mejor, pedir consejo, hallar más sabiduría para que esa convicción no le genere remordimientos en su toma de decisiones.
Recuerde, necesitas darte esa espera, ese espacio para escucharse. No necesitamos la urgencia, necesitamos también enfocarnos en lo que es importante y eso es desarrollar un criterio sólido. De las muchas cosas importantes de espacios como estos es entender de que allá afuera hay muchos especialistas dispuestos a apoyarte, a acompañarte en tus procesos y que no tenés que pasarlo completamente solo. Aquí nos dicen en las redes sociales, buenos días, mucho gusto saludarles. Me encanta el programa porque tengo este tipo de trastorno que me lleva a una ansiedad de pensar que tengo enfermedades que no padezco. Saludos cordiales, nos dicen. Bueno, eso es una verdad. Las personas empiezan a pensar, de, bueno, ya tengo una tosecita, entonces ya algo debo tener en los pulmones, ya debo tener cáncer, o me salió una pelotita. Y lo busco ¿verdad? en Google y es peor. Y lo busco en San Google y entonces me empieza un montón de información que no está filtrada. Entonces, pues, eso precisamente es lo que tenemos que tratar de que la persona lo pueda modificar. Como dijo María Ángela al inicio, tal vez si nosotros le decimos a la persona, no deje de pensar en eso, más rápido lo va a pensar. Claro. Entonces lo que buscamos es cuestionarle con evidencia a la persona que eso que está teniendo no es así, ¿verdad? Porque la gente tiende siempre a que porque piensa algo, la cosa va a ser, ¿verdad? Y entonces eso es lo que yo le digo a las personas en son de humor, ¿verdad? Porque también se permite dentro del modelo que yo trabajo. Bueno, dice, entonces, si para vos eso de verdad es así, dame el número de la lotería del domingo. Y se quedan así, ¿ves? ¿Verdad? Entonces siempre pensamos negativo porque más del 95% de lo que nosotros los seres humanos pensamos es negativo. Y no pasa. Y no pasa, y por eso es que nos cuesta tanto, porque estamos programados, ¿verdad? De alguna manera, a través de la evolución de la especie, a eso, porque el pensar negativo nos ayuda a prevenir cosas, Paulette. Claro. Pero a veces hay algunas personas que por sus rasgos de personalidad o por tener un trastorno como pues obviamente todo lo piensan así, lo magnifican de más y ahí es donde les genera todas las dificultades. Uh-huh. María Ángel, vos hablabas de hábitos, o sea, que no es solo de que yo vaya a mi consulta con mi terapeuta y luego vas para hacer magia y ya, y listo. O sea, me toca a mí hacer la tarea cuando no estoy en terapia. Sí, pues en general cuando uno hace un proceso de terapia, ¿verdad? Muchas veces el cambio sucede con lo que vemos en terapia y sobre todo con lo que se hace fuera del espacio terapéutico. Y con TOC no solo no es la excepción, sino que yo diría que es uno de los más importantes. Yo a veces les digo, bueno, aquí se dice, ¿verdad? Son los pacientes, pero son de todo menos pasivos en su tratamiento. Y entonces tenemos, ya cuando se hace una intervención para TOC y desde el modelo, ¿verdad? Hay diferentes modelos de intervención, desde el modelo que yo lo trabajo, que sería como el cognitivo-conductual, utilizando la EPR y la terapia de aceptación y compromiso, que se llama ACT, que se ha incorporado al tratamiento como complementaria. Mucho es las tareas que se hagan entre sesiones y esas tareas muchas veces tienen que ver con hábitos saludables en general para ayudar a la salud en general, incluida la salud mental dentro de eso y también muchas veces con tareas específicas de exposiciones que tenemos que hacer entre sesiones, exponiéndonos a eso que más bien hemos estado evitando y es mucho más sencillo poder regularnos o poder tolerar esos momentos, pudiendo tener como claridad de qué es lo que nos importa en la vida, de cuáles son las cosas más importantes para nosotros que hacen que valga la pena estar haciendo estos tratamientos difíciles. Y siempre va a ser más fácil recordar mi tarea, procesar la información que recibo, cuando he dormido bien. Por ejemplo, si uno llega y yo puedo estar haciendo el tratamiento más estructurado de todos, la EPR, el enganche que yo intento hacer lo más lindo que se pueda, hablando con la familia, que si la persona llega y yo omití el detalle de saber que duerme por día 3 horas porque está en tanto ritual que está durmiendo así de mal, va a ser muy difícil que un tratamiento sea exitoso si las bases no están, y es tratar de que duerma un poquito más, de que se alimente un poco mejor, de que haga ejercicios, y es una manera también de gestionar un poco ese malestar y también para tener todos los resultados favorables que el ejercicio tiene sobre la salud. Entonces sí, los hábitos son muy valiosos. No es lo único, para el TOC hay una propuesta de tratamiento muy, muy especializada que ha demostrado que funciona muy bien, pero sí es muy importante dentro de las variables que se toman en cuenta. Claro. Escuchándolos, Esteban, ¿cómo podría una persona que nos está viendo diferenciar este trastorno de cualquier otro, ¿verdad? Y no asumir que es ese.
Bueno, es que a veces es lo que sucede mucho en la calle, escuchamos, es que es bipolar, es que tengo esto, es que tengo lo otro. Bueno, todos tenemos de alguna manera rasgos, pero no por tener esos rasgos ya Perdón que te interrumpa, narcisistas. ¿Vos has visto? Ahora todo el mundo es narcisista. Exacto, no por tener esos rasgos significa que nosotros tenemos la condición, ¿verdad? Es lo que hablábamos, es que haya una afectación clínicamente significativa para que de alguna manera podamos decir esta persona tiene un trastorno así de base, ¿no? Estructurado. Entonces, lo que yo tengo que ver es eso, es la intensidad, qué tanto eso a mí me va a afectar o me afecta mi diario vivir. Si yo veo que es algo que, como te decía, me fijo unas 4 veces, pero llegué temprano, eso no me perjudicó, no me genera mayor dificultad o molestia emocional, pues no es problema. Pero si ya pasa, como el ejemplo que les brindé, pues entonces ahí ya yo tengo que saber que eso no está bien, ¿verdad? Y ahí yo puedo identificarlo. Mucho tiene que ver, o sea, someramente podemos decir, ¿verdad?, que tal vez la característica principal es la intensidad, ¿verdad? Claro. Hay otras cosas involucradas, pero mucho tiene que ver con la intensidad. Claro, a mí me pasa que yo salgo de mi casa y yo, ¿será que apague la plancha de pelo? Y después digo, bueno, no importa. Y sigo con mi vida, ¿verdad? Yo, bueno, ahí, no sé, no creo que se vaya a quemar toda la casa por la plancha de pelo. Una persona con TOC, pues sí, va a pensar lo peor y se puede volver, y toda, aunque se haya apagado sola, que hay unas que hasta se apagan solas. Exacto, correcto. Ahí está. Esa es una de las grandes diferencias. También uno puede valorar con qué tanta, ¿verdad? Como con qué tanta incomodidad la persona comparte eso que tiene en su cabeza, porque una característica es que lo que les está sucediendo, que son muchos pensamientos, pero también pueden ser sensaciones o como, ¿verdad?, imágenes, son muy que no son egosintónicas, que es esto que tiene que ver como con lo que yo creo que está bien, o sino que difiere mucho de lo que yo pensaría. Entonces, pues no sé qué tan explícito pueda ser en el programa, pero creo que es importante decirlo. Hay personas que dicen, es que se me viene una imagen de que estoy agarrando un cuchillo y acuchillando a alguien. Claro. O imágenes de temas sexuales muy vergonzosos. Entonces, y esto es completa, pero eso es lo que usted quisiera hacer. No, al contrario, eso es completamente lo contrario a lo que yo quisiera hacer. Que precisamente porque viene una imagen o un pensamiento de esos, genera mucha ansiedad, porque esto tiene que ver con lo que es importante para mí, pero por lo que es importante para mí, ¿verdad?, como lo contrario a esto. Muchas veces uno se da cuenta qué es importante para la persona cuando la persona se va animando a compartir sus obsesiones, y uno sabe lo que para esa persona es importante, como al contrario, gente que es que me da mucho miedo imaginarme haciéndole daño a una persona. Uno sabe que es una persona que es muy cuidadosa de no hacer daño. Claro. Una persona que dice, es que me imagino haciéndole alguna cosa a un animal. Uno sabe que probablemente es una persona que cuida mucho a los animales, y por eso esas obsesiones les detonan tanto, porque difiere mucho de lo que ellos son. Entonces ese también, ¿verdad?, podría ser un criterio. Claro, sí. Clara Espinosa nos dice, bendiciones, gracias por su ayuda, son muy interesantes los temas. Y qué bonito es encontrar espacios así, Esteban, donde podamos hablar de temas que de una u otra manera hemos escuchado, de que se habla mucho en la era de la información, donde todo lo tenemos en el teléfono, pero más a profundidad, y entender de que está bien levantar la mano y decir, voy a buscar a alguien totalmente neutro, profesional, que me acompañe. Exacto, ahora hablábamos, ¿no?, que según la Organización Mundial de la Salud, pues hay el 2% de la población, o sea, 160 millones de personas alrededor del mundo que padecen eso. Y yo consideraría, Paulette y María Ángel, que hay más personas todavía. Lo que pasa es que hay mucha gente que no lo habla por esa vergüenza y demás, y todavía por el tema de que pues a veces la salud mental se sigue viendo de una manera con mucho mito, con mucha cosa ahí, ¿no? Entonces creo que hay un subregistro de eso, pero lo importante es esto, es programas como cosas que hacemos afuera, ¿no?, explicando, educando a la gente para que la gente vea que esto sucede, que no es nada digamos como tan terrible de hablarlo, porque a muchas personas les pasa, porque eso a mí me da vergüenza decirlo porque soy el único en el mundo que le pasa. Claro. No, hay otras personas en el mundo también que le pasan, y es importante que le pongan cuidado y que lo puedan, como digo yo, apalabrar, decirlo, buscar la ayuda para que de alguna manera pueda, porque sí hay una opción de poderlo tratar y de vivir de una vida lo más, entre comillas, normal posible, ¿verdad? Claro, yo siempre pongo este ejemplo, que cuando tengo algo en la piel, yo le cuento a las amigas y todo, anda la dermatóloga, el dermatólogo, el corazón, el cardiólogo, etcétera. Pero cuando se trata de algo mental, entonces ya que nadie se dé cuenta que estoy yendo al psicólogo o al psiquiatra, porque después, ¿qué van a pensar de mí, María Ángel?
Sí, creo que más bien cuando uno comparte que uno está yendo a buscar apoyo en salud mental, está ayudando, a propósito, ¿no?, a que otras personas también se sientan en confianza de hacerlo. Entonces, compartir que uno busca apoyo en salud mental es una manera de ayudar a que este tema se normalice. Aunque a la vez yo puedo entender cómo, yo puedo, ¿verdad? No es lo mismo tal vez, sobre todo para este trastorno, decir, ¿verdad? Andaba porque me salió, tengo la presión alta, a llegar a decir, es que vieras que, ¿verdad? Tuve que ir al psicólogo porque resulta que estoy teniendo imágenes o sensaciones de, no sé, de estar matando gente o de estar... Entonces, es un tema particularmente difícil e incluso yo recomendaría que si es para hablar de esto, se busque a profesionales en salud mental que conozcan de este tema, porque dependiendo de cómo se aborde el tema, la persona puede o irse permitiendo contar lo que le sucede, o más bien, si se animó, más bien, ¿verdad?, como encerrarse por ver la reacción que tenga la otra persona. Yo recuerdo que cuando estaba estudiando de este tema en particular, hubo una persona que se animó a contarlo a su terapeuta y lo que le pusieron fue una orden de restricción después. No fue algo que sucedió en este país, sino como en un artículo que yo había leído hace algunos años, en una anécdota que compartió un paciente de que por qué les cuesta tanto buscar ayuda. Él dijo, es que yo se lo compartí a mi terapeuta y fue una orden de restricción lo que me generó, ¿verdad? Entonces también, ¿qué tanto lo contemos? Permite al terapeuta poder abordarlo bien, si es un terapeuta que sabe cómo abordarlo, y a nuestras personas conocidas, aunque tal vez entiendo que sea difícil contar detalles, darse cuenta que no están solos en esto y hasta uno poder ser como intermediario para que encuentre a alguien ayuda. Claro. Esteban, tu mensaje final y cómo te encontramos en todo lado. Bueno, el mensaje final sería que busquemos ayuda porque la ayuda está ahí, disponible, como dice María Ángel, también buscar personas que estén capacitadas para poder entender esto y que más bien no se metan en un problema, más bien como ahora mencionaste. Y yo creo que tiene solución, pero si nos quedamos calladitos no vamos a poder hacer absolutamente nada. Entonces es buscar la ayuda si usted considera pues que tiene una situación como estas. Y bueno, me pueden localizar en todas las redes sociales como psicólogo clínico Esteban Carvajal y al 8844-5868. Ok, María Ángel, tu mensaje final, ¿cómo te encontramos? El mensaje final es que pensaría yo como una de las varias condiciones de salud que hay, es que por dicha hay un montón de personas que se han animado a contarlo y que al contarlo también han animado a muchas personas investigadoras a ponerse a averiguar cómo ayudar, y para esto existen protocolos, tratamientos que han demostrado que funcionan un montón. Yo agradezco mucho a todos esos investigadores que han hecho ese trabajo de investigación, que han permitido que lleguen a nosotros esos protocolos de intervención, y ojalá que muchas personas se puedan beneficiar de eso. Anímense a hablar, a empezar a buscar información al respecto. Gracias también a todas las personas que nos permiten con su experiencia conocer más del trastorno, y que hay mucha esperanza. El TOC no se cura, y a la vez tampoco tal vez sea necesario que se cure. Lo que queremos es tener una vida funcional, y definitivamente el malestar disminuye y se puede vivir una vida maravillosa si uno entiende lo que le está pasando y sabe qué hacer cuando le empieza a pasar. ¿Cómo te encontramos, María Ángel? María Ángel VG-psicóloga en Instagram, esa es la red que tengo. TikTok están pendientes. y el teléfono es 8733-5653 por WhatsApp. Perfecto. A mí me puedes encontrar como Paulette Villafranca, Paulette Villafranca, en todas las redes sociales, o al 6292-9226 si quieres un proceso de coaching y mejorar tus hábitos del día a día. Para cerrar, nos vamos con la doctora Silvia Cruz a nuestra sección Vuela Alto, y ella nos dice, ¿las heridas emocionales se sanan o se asumen, pero siempre quedan consecuencias? Bueno, veamos. Muchísimas gracias por acompañarnos y nos vemos y nos escuchamos el otro martes. Las heridas emocionales pueden sanar con el tiempo y un trabajo intenso de nuestra parte. Sin embargo, también pueden dejar una huella muy importante que es necesario que nosotros asumamos. Pero asumirla no es suficiente. Para sanar se requiere un trabajo intenso de confrontación, de comprensión, pero sobre todo de mucha compasión con nosotros mismos.
Sin límites, porque tu vida es hoy. Con el doctor Rafael Ramos.